Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, esto es Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y hoy vamos a entrevistar a un gran profesor de nuestra casa, profesor titular de la materia Teoría del Estado. Estamos con el doctor Tulio Ortiz. ¿Cómo le va, Tulio? ¿Qué tal, doctor? Un gusto, como siempre, ¿verdad? Bueno, lo mismo digo, el doctor fue vicedecano de la facultad durante ¿cuántos años? Y durante la segunda parte de la gestión del doctor Alterini, 4 años. Claro, pero también director del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja. Sí, hace 11 años vicedirector del instituto, efectivamente. Y a veces a cargo por razones de diversos motivos. Claro, usted es uno de los pocos docentes de la facultad que se dedica exclusivamente a la docencia y la investigación. Sí, dedicación exclusiva o full time, como se decía antes, que viene a ser lo mismo, desde hace unos cuantos años. Y desde hace bastante tiempo el doctor Ortiz está dirigiendo un seminario que me parece que va a valer la pena preguntarle bien qué están desarrollando, qué tema están desarrollando sobre la historia de la Facultad de Derecho. La historia de la Facultad de Derecho y la influencia de la Facultad de Derecho en la historia argentina. Sí, exactamente. Es un seminario permanente, digamos, creado también por el doctor Alterini. Este año celebramos 10 años. Y entonces vamos a hacer algunos eventos especiales. Funciona dentro del ámbito del Instituto Gioja y tenemos una realmente capacidad de apoyo de gente joven, mediana y sobre todo los veteranos que tienen buena memoria, que son muy imprescindibles. ¿Y cuál es el objeto central de este seminario? El objeto central, doctor Seda, es entender que la Facultad de Derecho, que va a cumplir pronto 200 años, porque nace con la Universidad de Buenos Aires en 1821, así que estamos relativamente cerca del bicentenario, que la Facultad de Derecho, como le decía, es parte integrante de la historia argentina. Nace con prácticamente la historia, su primer rector es uno de los que firma la Declaración de la Independencia en 1816, y bueno, como todos sabemos, 15 presidentes argentinos han transitado sus aulas. Es decir que, es un récord mundial que disputamos con la Universidad de Chile. Tenemos una pleita con Chile, a ver si son ellos o no son. Creo que hay un empate técnico, diríamos, en términos prácticos. Pero esto nos dio pie para pensar que había un motivo más que suficiente para preguntarnos por qué esto había sido así. Entonces nos encontramos, al cabo de estos 10 años de trabajo de investigación, conferencias, publicaciones inclusive, con la idea de que la facultad no es un mero espacio de emisión de diplomas habilitantes sino generador no solo de una clase dirigente, sino de referentes culturales, políticos y sociales, y también de ideas que están en permanente creación, en permanente discusión desde hace 200 años. Claro. Esto es extraordinario. ¿Y cuál sería la causa y el efecto en esto? O sea, es que la facultad crea a quienes van a ser quienes están llamados a estar en estos lugares de importancia dirigencial a nivel nacional, o es que quienes ya estaban destinados de alguna manera, que forman parte de las familias vinculadas al poder, eligen a la Facultad de Derecho para formarse académicamente? Sí, nosotros pensamos que la respuesta sería la primera hipótesis, vale decir que hay un ámbito especial que genera, es como un lugar, un environment, un ámbito que va generando esto, por una serie de circunstancias que sería muy interesante analizar y que probablemente respondan a la idea fundacional, tanto en 1821 como cuando en 1874 la Facultad de Derecho nace con este nombre como continuadora del viejo Departamento de Jurisprudencia. Esto hace pensar en la existencia de que cuando se idea hay un plan de estudios destinado a crear una clase dirigente. Si detrás de ese plan de estudios hay un metaplan, es uno de los grandes interrogantes que estamos abordando. O sea, algo más. Claro. Y el que se inscribe en la Facultad de Derecho, ¿conoce esto? ¿Sabe? Y es algo consciente. Uno se inscribe en la Facultad de Derecho porque dice, quiero ser un dirigente político, quiero formar parte
del gobierno, estar vinculado al poder? La respuesta dependería de la época, doctor. Si usted me pregunta por hoy en día, creo que no. Que hay otros motivos, tradición familiar, extracción social, generalmente es clase media, como usted bien sabe. En fin, y algún grupo reducido de aquellos que piensan que sí, que puede ser una llave para tener alguna especie de rol dirigente en la sociedad, que no necesariamente es dirigencia política, porque puede ser dirigencia económica, dirigencia cultural, etc. O sea, lo que se llama élites, en el buen sentido de la palabra, o sea, referentes en toda sociedad, aún las más democráticas, hay referentes culturales, sociales, políticos, etc. Esto creo que todavía no es consciente. Lo que sí tratamos desde el seminario es dirigirnos no solo a los graduados, sino también a los estudiantes. Los seminarios que hacemos son abiertos a todo público y desde luego a toda la gente, como debe ser en la universidad todo curso. O sea, aún los cursos de grado y posgrado deben estar abiertos a todos los que lo quieran escuchar, lo cual no significa que le emitamos un diploma por concurrir, pues tienen derecho a venir a escuchar. Claro. Y nuestros seminarios son de ese estilo. Viene gente que no es de la facultad a enterarse. ¿Nos quiere dar la dirección de la página web de la facultad? Sí, es un poco complicada, pero hay que entrar en nuestra web, que es la de la Facultad de Derecho, buscar Instituto Gioja y dentro del Instituto Gioja los seminarios permanentes. Ahí estamos todo el tiempo. Si estamos en Tren de Pasar Avisos, en Facebook, con poner historia, FDUA, que es Facultad de Derecho UBA, o sea, historia, repito, FDUA, tenemos Facebook, también abierto y gratuito. Un poquito de más está decir, doctor, que todas nuestras actividades son gratuitas y abiertas a todo público, como deben ser. Bueno, ahora vamos a continuar con... tengo varias preguntas más para hacerle sobre el seminario, pero si le parece vamos a hacer una primera pausa y continuamos con el doctor Tulio Ortiz. Muy bien. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día con el doctor Tulio Ortiz. Doctor, me hablaba de la apertura de este seminario, sobre el seminario permanente sobre la historia de la Facultad de Derecho. Sí, es mucho más largo el título, que es Seminario Permanente de Investigación y Docencia sobre la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es tan largo el título que lo achicamos un poco para que la gente no se lo olvide. ¿Cómo analizan el impacto de la masividad en esta idea de una institución constructora o formadora de élites, de gobernantes, en el contexto de una universidad que se ha masificado de una manera inusual en el mundo? No nos preocupa, creo que es un dato importante, no solo de la realidad, sino un estímulo. Creemos que la cantidad permite la diversificación, la aparición de individualidades, diferencias y sobre todo de talentos. Así funciona la naturaleza, doctor Seda, aún en la gestación. Claro, porque mucha gente de universidades privadas muchas veces me ha tocado dar alguna clase, un grado, un posgrado, y me decían, bueno, pero la Universidad de Buenos Aires tiene demasiada gente, hay demasiada diversidad, y eso a veces complica al estudiante una formación personalizada. Lo cual, yo conociéndolo desde dentro la UBA, creo que no es así para nada, por la distribución de las cátedras, los equipos docentes, pero se valora mucho la idea, usted que trae esta analogía biológica, la idea de supervivencia del más apto, o sea, que puede pasar por tantas aparentes dificultades burocráticas de la UBA, ya da una garantía de que realmente va a poder desempeñarse bien en el mercado laboral. Sí, eso es, lo que usted ha dicho es una gran verdad. El que supera todas las dificultades que tiene la UBA, y lo decimos con todo cariño, está capacitado para defenderse en la vida. Y no hablemos de los docentes, que tienen que tener una piel muy especial, de gran resistencia. Y eso yo creo que les da un valor agregado que no tiene ningún docente de toda la universidad, de todas las universidades argentinas. Es decir, está muy capacitado, no solo en talento, en nivel académico, sino en lo que se llama la gestación de las dificultades diarias.
que existen en la realidad. Claro. Entonces, crear al alumno en una especie de tubo de ensayo, ajeno a dificultades, problemas, desafíos, ingratitudes que sobran, sería crearle un mundo artificial frente al cual después no se pueden defender. ¿Y en qué momento, hablando de masividad, en qué momento la UBA empieza a ser, o la Facultad de Derecho, tan masiva? ¿En qué momento se produce una explosión? Sin duda en la época del primer peronismo, Víctor. Una época que estamos estudiando especialmente, donde la matrícula universitaria se incrementa en una forma notable. Notable. Yo le diría que se lleva casi a 6-7 veces, multiplicado por 7, lo que había en 1943-1945 para finales de la época del primer peronismo. Además, a eso se le agregó el hecho de la supresión definitiva de toda matrícula. Y en nuestra facultad, algo que siempre fue considerado muy demagógico, los exámenes mensuales, que se consideraba, aún en la época que yo cursé, que era la época antiperonista, porque yo cursé en los 60, los mensuales como una conquista demagógica, entonces había que suprimirlo. Bueno, en fin, es decir, la masividad aparece ahí. Lo que ahora llamamos exámenes parciales. No, los mensuales eran las mesas libres todos los meses. Ah, mesas libres. Sí, o sea, de marzo, abril, mayo, junio, julio no, para descansar, agosto, todos los meses había mesas. Claro, que antes no se cursaba tanto. Y no se cursaba tanto, exactamente. Estaban los cursos de promoción sin examen, a los cuales se accedía solamente por alto promedio o por número de materias. Eso creaba una especie de selección dentro de la selección, lo cual era una experiencia también a analizar. Lo que pasa, claro, era una facultad de 6.000, 7.000 alumnos, no de 30 y tantos mil como tenemos ahora, doctor. Claro. Entonces hay problemas de aulas, problemas de espacios. En la época de nuestra gestión habíamos sacado la cuenta que a la noche en la Facultad de Derecho, tipo 20, ahora que todos conocemos, se juntaban arriba de 10, 15.000 alumnos. Hasta había problemas de decir, bueno, ¿y aguantará la estructura del tercer piso? Yo me preguntaba eso. La gran pregunta que teníamos siempre. Evidentemente sí, aguanta. Claro, es un edificio muy noble. Es extraordinario. Fue hecho en 10 años por obra e iniciativa del doctor Jorge Eduardo Coll, uno de los tantos olvidados, profesor de la casa, y inaugurada en la época de Perón, el 21 de septiembre del 49. O sea, Perón la terminó. La guerra la había paralizado por un tema de materiales, entonces vino el peronismo, le dio el dinero que necesitaba y se creó ese extraordinario monumento que es la Facultad de Derecho, que abre la boca a propios y extraños. Claro, se ha transformado en un espacio casi turístico. Sí. Hay una especie de icono donde uno ve, cruzando el puente, como decimos vulgarmente, que están todos los turistas sacando fotos. Incluso se ha implementado dentro de nuestra facultad un sistema de visitas guiadas que estamos propendiendo a darle un contenido cultural e histórico al mismo tiempo. Claro. Una cosa va con la otra. Ahora, usted plantea que fue inaugurada durante el peronismo, pero a su vez también me dijo antes que el vínculo de la facultad, quizá de toda la UBA, pero de la Facultad de Derecho especialmente, con el peronismo nunca fue demasiado bueno. Efectivamente, hay una relación que podríamos llamar muy complicada, usando una palabra que se utiliza mucho hoy en día, que no dice absolutamente nada, pero de conflicto, digamos, latente, permanente entre las autoridades de la época peronista, vamos hablando, y claro, el estudiantado políticamente activo. Ahora, el otro estudiantado, el 80-90% del número que queramos dar, no se mete en política, concurría, daba exámenes, se recibía. Hay extraordinarios egresados de la época. Es una cosa muy curiosa. Y la gente que comanda la facultad son gente que viene de la derecha conservadora, sobre todo la época de la gran gestión del doctor Carlos María Lascano, que es el gran decano que tiene el peronismo del 48 al 52, dentro del cual se inaugura hasta hay una anécdota que creo que una vez referí acá, que Lascano se entera, de forma no imposible de decir, de que la señora del presidente de entonces había echado el ojo al edificio, que ya estaba construido, ya desde el 47 estaba construido. Eva Perón le había echado el ojo para la fundación. Enterado Lascano, de lo cual ejerció, usted abogado, todos sabemos que los actos procesorios son muy importantes. Ocupar muebles, dar clases, cualquier cosa. Y eso hizo que hoy la facultad sea la Facultad de Derecho. ¿Quién sabe qué destino hubiera tenido? Probablemente al final se lo hubieran dado, después del 55 de septiembre, ¿no? Digo yo. Bueno, ¿cierto? pero cuentan también que finalmente Perón la convenció a su esposa, haciéndole un edificio
igual. El equivalente más chiquito, sí, que es la actual Facultad de Ingeniería, sí, el viejo edificio de la Fundación Mariano Duarte de Perón, exactamente. La actual Facultad de Ingeniería que está en la calle Horacio Colón, sí, que es una réplica de la Facultad de Derecho a escala más chica. Sí, desde afuera, desde adentro, en la época de nuestra gestión tuvimos la suerte de recorrerla y es un poco distinta por dentro. La nuestra mucho mejor por supuesto. Mire que también acá en la Radio UBA también están los ingenieros, así que... Sí, un gran saludo para el ingeniero Rosito, que por ahí me está escuchando, que es un amigo. Y para Alberto Dams también, para no quedar mal con nadie. Bueno, sí. Estamos hablando con el doctor Tulio Ortiz, que dirige el Seminario Permanente de Investigación y Docencia sobre Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hacer otra vez una breve pausa y continuamos con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en Derecho al Día con el doctor Tulio Ortiz, profesor titular de Teoría del Estado y director del Seminario Permanente de Investigación y Docencia sobre Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Ortiz, usted es profesor de Teoría del Estado, que es una materia vinculada a Derecho Político y realmente bueno, de hecho era el nombre anterior, Derecho Político. Así es. Pero quisiera que nos cuente un poco quiénes son los que también se interesan, participan, asisten o dictan conferencias en este seminario. ¿Toda gente vinculada a estas materias? ¿Qué tipo de composición tienen quienes participan, el grupo que participa? Bueno, nosotros hemos tratado siempre de tener en cuenta, desde luego, la vocación pluralista nuestra inmersa en el sentido de la universidad desde ya. Entonces, hemos invitado a gente que ha estudiado el tema específicamente, como el caso del doctor Horacio Sanguinetti, el doctor Leiva, que también es David Leiva, ¿no? Es uno de los referentes y hasta precursores, ambos, de esta temática en Argentina, como lo fueron Vicente Cutolo en otras épocas y otras personas. Después hemos analizado, digamos, por temas o bien hemos invitado a los mejores especialistas que hay en la Argentina en cada uno de los temas. No sé, por ejemplo, Carlos Cose, que es una de las figuras que fue prominente en esa época, después cayó en el olvido, después cayó en desgracia y hoy algunos lo tratan de reivindicar. La figura más relevante que tiene la Argentina en el estudio de Carlos Cose es el doctor Fernando Segovia de Cuyo. Bueno, ahí lo fuimos a traer al doctor Fernando Segovia de Cuyo, que tuvo la suerte de poder venir y de honrarnos con su presencia. La otra forma de encarar el asunto es conseguir testigos de la época. Entonces, tenemos que agarrarlos antes que eso. Bueno, entonces nosotros hemos procurado, y estamos haciendo esto en este momento, de invitar a protagonistas o testigos inteligentes. Humberto Eco distinguía entre el protagonista y el testigo inteligente. El indiferente no nos interesa, porque un grupo de gente que a lo mejor ni les interesó nunca lo que pasaba con su facultad, su país, su mundo, su planeta. Entonces, bueno, por ejemplo, lo hemos invitado al doctor Mario Valls, que estuvo ya en las épocas de la lucha antiperonista de los años 40 y tiene una memoria prodigiosa, ha venido a dar varias conferencias, etcétera, etcétera. Nos ha contado del centro de estudiantes que funcionaba en la avenida Las Heras, porque, esto quiero recordarlo, en la época del peronismo no se podían tener los centros de estudiantes dentro del ámbito del edificio de la facultad. Cosa que no inventó Perón, sino que tomó de la década del 30, porque ya se habían prohibido los centros de estudiantes en el ámbito universitario. Podían estar enfrente, a la vuelta, lo que sea. Por eso hay una tradición de decir que el Centro de Estudiantes de Derecho tuvo su época de oro en la época que estaba en la avenida Las Heras, porque era la época de la resistencia contra Perón, etc. Conseguir a alguien que recuerde de eso, y de qué hablaban, y quién estaba, y quién salía, y qué comían, quién pagaba el café y todo eso, que es la vida de la época, la vida cotidiana de un estudiante, es invalorable. Y eso fue el aporte del doctor Mario Valls, en este caso. Los testigos también pueden ser de la fundación del movimiento humanista, que fue muy importante en los años 50, y en fin, hemos conseguido también gente que aportara esto, que realmente para nosotros ha sido una extraordinaria fuente de novedades y de noticias que tiran abajo algunos preconceptos.
Uno de ellos muy común es que en la época de Perón todos los profesores se fueron de la Facultad de Derecho. Y eso estadísticamente lo hemos demostrado. Pronto vamos a dar una charla sobre este tema donde usted va a estar especialmente invitado, doctor, y todos los demás. Y ahora no paso el aviso porque no tengo la fecha precisa. Donde vamos a demostrar que los profesores que se van en la famosa purga, vamos a usar la palabra, del año 46, son una minoría con relación al resto. El resto se queda, Bielsa, se queda Ricardo Levene y otras grandes figuras, con el peronismo. Y muchos de los que se van dejan a sus adjuntos. O sea, como diciendo, no aflojen, no cedan, aguanten, porque esto no va a durar para siempre. ¿Y los que se iban, doctor? ¿Se iban por algún tipo de imposición o de presión gubernamental o era porque en desacuerdo con determinadas políticas dejaban sus cargos? Sí, hay varios motivos que producen las renuncias que estamos analizando en este momento. Por ejemplo, el más utilizado en el año 1946 es lo que se llama la fiscalización. ¿Qué es eso? Al profesor le habían impuesto, por orden del interventor Lascano, que sería luego el decano Lascano, un veedor en la mesa libre. Eran la mayoría mesas libres, como habíamos dicho, que debían controlar que el examen que tomara el profesor fuera objetivo, que fuera imparcial, etc. ¿Por qué? Porque los profesores, en ese momento, estamos en el año 1946, en su mayoría eran antiperonistas. Cuando viene la intervención de los militares en marzo del 46, que no es de Perón sino del gobierno de Farrell, la Federación Universitaria de Buenos Aires decreta un paro. Entonces, ¿qué ocurría? Había algunos que iban a dar examen y otros que no iban a dar examen. Se presumía mal que el profesor antiperonista bochaba al profesor peronista, al estudiante peronista, quiero decir, por haber sido el que concurría a dar el examen y no acatar la huelga de la FUB. Entonces le nombran el veedor. Ante eso, la mayoría de los profesores que se retiran, 60%, se toma de eso. A mi mesa libre, yo soy el titular, no se le pone ningún vigilante al lado, ningún veedor. Aunque sea un profesor, aunque sea el mismo decano, etc. Y se van por ese argumento. Otros se van por la situación general del país, que es un argumento así bastante genérico. Otros dicen que han leído el primer plan quinquenal, la parte universitaria, y ahí se dan cuenta de lo que se viene. Y lo que se viene es lo que pasó después en el 47 con la ley 13.000 y pico, que 13.031, que a pico nos acordamos. La ley 13.031 que establece que sí, que las universidades van a ser una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional. Ante eso presentan la renuncia también. O sea, y después están los que se van. Autonomía universitaria. Totalmente, sí. En la época del peronismo no había autonomía universitaria. Hay que decirlo así, concretamente. Como no la había tampoco en la época de la ley Avellaneda, donde los profesores, los decanos, etcétera, eran elegidos por el presidente de la Nación, a partir del año 85. O sea, de la ley Avellaneda... 1885. La ley Avellaneda rigió desde 1885 a 1947. Universidad dependiendo del Poder Ejecutivo. Del 47 al 55, con algún retoque en el 54, también la universidad dependiendo del Poder Ejecutivo. Los ideales, los postulados de la reforma universitaria recién se instrumentan después del año 1956, que son los que actualmente rigen. Claro. Autonomía, cogobierno, en fin, todo lo que nosotros conocemos y los que rigieron en la época de oro, que es la época de los 60, donde yo tuve la suerte de pasar por la facultad como estudiante. Dígame, estamos hablando con el doctor Tulio Ortiz. Doctor, esos docentes de aquella época, ¿eran en general, había alguno que tuviera dedicación exclusiva, que se dedicara a la investigación, o eran abogados de la matrícula que dedicaban un tiempo, o magistrados que dedicaban un tiempo a la docencia? Es lo que usted dice, doctor. Si bien la ley 13.031 establece, es la primera ley que establece el sistema de las dedicaciones exclusivas, esto hay que rescatarlo. Lo que pasa es que entre lo que lo diga la ley y se implemente y que haya una especie de conciencia en los docentes de que eso conviene por la remuneración, por lo que sea, que eran buenas en esa época. Estamos haciendo un estudio de lo que ganaba un profesor en aquellos años, aún con dedicaciones simples. Pero respondiendo a su pregunta, todos eran dedicaciones simples. Claro, pero también era otro el mercado laboral de la abogacía. Totalmente. Yo recuerdo haber hablado con abogados en la década del 60 que añoraban los años 40
si fueran peronistas o no, eso no interesa, donde ellos terminaban al mediodía, almorzaban y se iban a dormir la siesta. Era la vida cotidiana de ellos, o el club, o a dar vueltas por no sé dónde. Es impresionante. Sobraba el tiempo, se dice. Y esta idea de los movimientos, los cambios que se han dado en la forma de ejercer la profesión de la abogacía, ¿le llegan al estudiante? ¿El estudiante sabe de entrada a qué mercado laboral, qué tipo de profesión le espera? Desconozco, doctor. La impresión mía es que no. Como creo que es una regla general aplicable a todas las épocas, todas las instituciones. Y la idea de que algo va a pasar y que nos va a salvar, que es un poco lo que tenemos subyacente en los argentinos. Claro. O sea que hay algunas cuestiones que ustedes van viendo, porque me parece muy interesante este análisis histórico, también uno cómo va trasladando datos, sobre todo en cuanto al funcionamiento de la institución. Sí. Tal es así, doctor, que la UBA y nuestra facultad, que se llamaba departamento en esa época, nace con 3 cosas perennes que siguen hasta hoy, 200 años después casi, que son la gratuidad y la inclusividad. Hay que recordar que la Universidad de Buenos Aires en 1821 suprimió el certificado de pureza de sangre que tenía la Universidad de Córdoba. En Córdoba no se podía entrar si no se acreditaba de que uno no tenía ascendencia juría, mora o sangre sospechosa. En Buenos Aires eso se excluyó, no se implementó desde 1821 en adelante. O sea, la idea era la inclusividad. Y esta inclusividad no era solamente formal, sino práctica. Fíjese la cantidad de egresados que tenemos, presidentes de la nación argentina, hijos de inmigrantes. Es una cosa sorprendente, que no se da en todos los países del mundo. O sea, usted sostiene que sí la universidad pública produce movilidad social. Totalmente. Y hay casos concretos, desde, el doctor Marco Satanowski, a casos que yo conozco por razones así personales, de gente que vino muy pobre. El doctor Dickman iba caminando 50 cuadras hasta la Facultad de Medicina para estudiar, y lo único que comía era naranjas todo el día, para ahorrar y tener unos pesitos para comprarse los niños. Bueno, estamos hablando con el doctor Tulio Ortiz. Vamos a hacer la última pausa del programa y seguimos en Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Hoy estamos con la muy grata presencia del doctor Tulio Ortiz. Realmente, Tulio, es un honor para nosotros contar con usted. Lo hemos conocido en su faceta en el GIOJA, en la cátedra, como vicedecano. ¿Cuál de todas esas facetas, bueno, imagino que todas le habrán gustado, por algo le ha ejercido también, pero ¿qué sacó de cada una de esas funciones? Porque como investigador realmente ha trabajado también en la gestión. O sea, ¿qué conclusión saca de ese paso por distintas funciones dentro de la universidad? Y vea, doctor, sería un poco difícil en pocos minutos hacer un balance, ¿no? Mi vocación es la docencia. Yo digo siempre, soy un docente que devino investigador, que devino miembro de una gestión, digamos así. Ese es el orden. De la docencia los mejores recuerdos, son casi, no 50 años, pero más de 40 años de docencia. Uno se da cuenta que la teoría de las generaciones tiene razón, lo que dicen que cada pulso histórico es una generación, o sea, la generación actual no es la misma que la de hace 20 años, que la de hace 25. Hay que irse adaptando, eso da una extraordinaria experiencia de vitalidad intelectual, porque uno está obligado a leer. No solo implementamos estos cursos de historia, sino también estamos implementando un curso de avanzada sobre el poder político de Internet, que algún día, si quiere, vengo a hablarles de eso, porque merece un párrafo aparte. Bueno, y luego la investigación, que es cierto los que decían que no hay docencia completa si no se integra con la investigación. ¿Cómo no hay investigación en serio si no se transmite a través de la docencia? Tiene que ser una especie de círculo permanente. Eso va creando la aparición, así casi por arte de magia, o por la mano invisible, no sé cómo llamarla, de una especie de grupo de gente que le interesan las dos cosas
y que ahí entienden cómo es el asunto que hay que vivir. ¿Cómo fue cuando usted empezó la docencia? ¿Cómo uno ingresaba al mundo del docente? Yo ingresé como ayudante alumno, me anoté en la cátedra de Vidal Campos, en Derecho Político, que era la vieja cátedra de Legón, la primera cátedra de la facultad, fundada en 1921. Yo no lo conocía ni a Vidal Campos ni a nadie, me anoté, me fue bien y seguí, acá estamos. Finalmente tengo un gran recuerdo para Germán Vidal Campos, mi maestro, mi amigo y una gran figura que espero que no se la olvide, porque estoy siempre dándome cuenta con esto del ritmo generacional, que cada generación trae su referente y los anteriores no interesan, es una cosa interesante. Germán Vidal Campos. Y de la época de la gestión, la figura del doctor Alterini, que me dio la oportunidad, me llamó Félix, que me dijo, yo no soy su amigo, me dijo así, apenas lo conozco, pero le ofrezco ser vicedecano. Y cuando me presentó al grupo, que finalmente fue el que nos votó, les dijo, les voy a presentar a una persona que no es mi amigo, va a ser de mi vicedecano. Exactamente. Y bueno, y me dio la posibilidad de que es cierto, cuando uno está en una gestión puede hacer ciertas cosas que el mero profesor, por más bueno que sea, vocación y bla bla, no puede hacer porque no tiene los recursos adecuados. Esto es cierto. ¿La tarea de investigar le entorpece la docencia o viceversa? No, la integra y creo que la enriquece. Y de pronto se produce el efecto wow, que le llamamos, que uno se da cuenta a través de la investigación que cosas que venía diciendo en la docencia no eran tan así, que uno venía repitiendo cosas. Como esto que les digo de que en la Facultad de Derecho se habían ido todo el mundo y que había quedado un páramo y que habían aparecido los famosos flores de Sey. La investigación me dijo que no es cierto eso. Entonces yo tuve que decirle, la verdad muchachos, me equivoqué con esto. Y bueno, y uno aprende. Y ojalá uno pueda aprender hasta los 100 años, 90, hasta que Dios lo permita, como decía mi abuela. Claro, después yo he escuchado y he visto también investigaciones sobre la historia de la Facultad de Derecho desde otras perspectivas. Hace un tiempito tuve la suerte de integrar un jurado que evaluaba una tesis de licenciatura en la carrera de Antropología Social de la UBA. Ajá. Era un antropólogo que estaba graduado recién, que había hecho su tesis sobre el edificio de la Facultad de Derecho. También. Excelente, qué bueno. Pero claro, desde una perspectiva también mostrando cómo la Facultad de Derecho, con ese tipo de estructura edilicia, de alguna manera mostraba el poder que tenía sobre la comunidad, incluso hasta mostrando en los antecedentes todos los privilegios que había tenido la construcción de la Facultad de Derecho en su momento frente a las otras facultades de la UBA. Y hoy en día todavía mucha gente nos dice, tenemos el mejor edificio. Sí, indudablemente, sí. Bueno, no se puede entrar en polémica con una persona que está ausente. Yo me gustaría encontrarme con esa persona, escuchar sus argumentos y tratar de decir cuál es el otro punto de vista. Primero, que en ese momento estaba de moda lo que se llamaba el monumentalismo en materia. Segundo, que Chiappori, que es el gran gestor, y tuvimos suerte de contactarla a la hija que nos contó, tenía toda una inspiración de hacer una universidad, al igual que Jorge Eduardo Coll, el profesor que yo mencioné, que no se me olvidó de él, de hacer algo para muchas generaciones, ¿no? Como había ocurrido con los anteriores edificios de la Facultad de Derecho, Moreno 350 y la sede de Porredón, que duraron 10 años, porque al poco tiempo la plétora de estudiantes lo dejaba chico, lo dejaba reducido. Después de 60 años, ahora sí nos está empezando a quedar chico, pero pasaron 60 años. Y bueno, ahora habrá que definir qué hacemos, si lo ampliamos, si no lo ampliamos. Ampliar no significa hacer 2 aulas más, esto requiere una cosa de largo aliento. O tal vez lo que nosotros propusimos en su momento de el cuarto turno, es decir, un turno a la madrugada. Después de las 12 de la noche. Sí. Hoy nos parece raro, algún día va a funcionar. Con otros docentes que seguro que van a venir, claro que sí, que hay gente que va a estar interesada. Con otros, claro, empleados, por supuesto. Y la idea de que un servicio público como es, la universidad no tiene que parar nunca. Claro, porque está 8 horas cerrada, directamente vacía. Desaprovechada. Eso puede ser un principio de solución. Va a llevar mucho todavía. No lo escuché nunca, pero realmente me sorprende Sí, no tengo algunas ideas elaboradas al respecto y
es un problema de financiación. Pero estoy seguro, doctor, que si usted abre una inscripción para alumnos en el cuarto turno, para no decirle la madrugada, y de empleados que quieran trabajar, con la demanda laboral que hay y la demanda de estudios que hay, no quepa duda que se sienta. Claro. Y tendríamos, eso sí, regular el tema de la limpieza, bueno, pero esos son problemas instrumentales, hay cosas mucho más difíciles. Claro. Yo digo, si el hombre pudo poner el observatorio Hubble en el espacio y con eso, ¿quién no puede solucionar acá en este mundo? Yo quisiera dejar pasar la oportunidad para que nos dé un panorama del patrimonio artístico de la facultad, del edificio de la facultad. Sí, también merecería una especie de charla especial. Desde el punto de vista cultural, la facultad es un verdadero monumento. Intentamos que se lo declarara monumento y patrimonio histórico cultural. Yo empecé a trabajar con el ingeniero de Cusatis, que estaba acá en la universidad, no sé si sigue estando. El arquitecto. Y después, bueno, se terminó nuestra gestión, no sé qué pasó con eso, pero habíamos encaminado hacia eso, porque merece ser nuestra facultad parte del patrimonio. Y después conseguiríamos subsidios que nos permitirían utilizar dinero para refaccionar y mejorar las cosas. Yo me acuerdo de una charla, creo que con el doctor Leiva, que usted lo mencionó también en la época del doctor D'Alessio, que se habló de eso, pero el problema que traía declarar monumento histórico nacional es que uno pierde la posibilidad de hacerle reformas. O sea, hay un constreñimiento de la posibilidad de modificar el edificio. Aunque no sé si eso es solamente sobre la fachada. ¿Y la fachada quién la tocaría? Claro. Me acuerdo que hablábamos con el arquitecto de Cusatis de este tema, que él estaba muy entusiasmado, y no solamente de la Facultad de Derecho, porque hay otros lugares, como la vieja Facultad de Las Heras o de Moreno 350, etcétera, etcétera, que tendrían igual preferencia. Bueno, pero el argumento sí que él me daba exactamente lo que usted me dice. Eso es que no afecta la estructura, ni que afecta el frente, nada por el tipo. Pero por dentro, y de hecho lo estamos haciendo permanentemente, se puede mejorar mucho. Por eso no impide poner un aire acondicionado, de ninguna manera. Lo que sí impide es poner un aire acondicionado que se vea desde el frente del edificio, cosa que evitamos a toda costa. Sí, Los que hemos instalado en el GEOG hemos puesto unos aire acondicionados con rueditas, estos internos, así, horribles estéticamente, pero evitamos la destrucción. Claro. Bueno, doctor Tulio Ortiz, realmente es un honor para nosotros contar con usted. Le ha dedicado una vida a la facultad. Sí, bastante tiempo, sí. 45 años. ¿Y siente que ha sido bien reconocido su tarea? O sea, que el docente que se dedica realmente de corazón y de vocación encuentra un reconocimiento más allá de las retribuciones económicas que son fluctuantes, dependiendo de las épocas, pero hay reconocimiento para el maestro que se dedica. Yo he tenido muchos reconocimientos, sí, y los sigo teniendo, efectivamente. Eso ayuda mucho, más que la retribución económica, que si la mejoran, por supuesto, no nos opondríamos. Pero hay una comunidad, se ha formado una comunidad docente en la facultad. Sí. Yo creo que estamos, el doctor Seda, usted lo sabe muy bien porque lo está haciendo en su plano, de trabajar por una comunidad académica en serio. Y como se decía antes, la comunidad universitaria. No como una frase, sino como una realidad. Bueno, realmente para nosotros es un honor tenerlo como un muy fiel representante de lo que es ser profesor de la Facultad de Derecho, con casi medio siglo de trayectoria, a pesar de sus jóvenes años, porque empezó muy joven, sí, pero realmente es un honor contar con su presencia. Así que hoy hemos compartido esta charla sobre la facultad y sobre la historia institucional de nuestra casa con el doctor Tulio Ortiz. Bueno, será entonces hasta nuestro próximo programa en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, doctor Seda, y muchas gracias a todos. Derecho al Día, 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Radio UBA. Radio UBA, 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.